Entonces, hola Vicky. Hola, muy buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a lo que es este último panel de cierre de la muestra de las nuevas voces de la democracia, 40 años. El panel de cierre que se denomina 40 años de democracia en Argentina, logros y deudas, una mirada federal. Bueno, justamente es el único panel que tuvimos durante todas estas 3 jornadas de talleres y de ida y vuelta, reflexión y debate y construcción de nuevo conocimiento con estudiantes, de una muestra que comenzó con una idea ya por marzo, abril, en donde comenzamos a trabajar desde el INU y en conjunto con el CCT Mar del Plata, con las distintas escuelas de la ciudad, para construir a partir de imágenes y de voces un homenaje, una reflexión sobre estos 40 años de democracia. En esta instancia queremos sumar un panel de académicos con reconocida trayectoria en la historiografía argentina y en el compromiso con las problemáticas en una escala subnacional o regional o local, como solemos denominarla. Así que la idea es que, bueno, desde allí puedan aportar a este coro de voces y sumarse a esta muestra transdisciplinar realmente que estamos llevando adelante y que, bueno, continúa enriqueciéndose. Primero presento a la doctora María del Mar Solís Carnicer, que es profesora en la Universidad Nacional del Nordeste e investigadora de CONICET en el Instituto de Investigaciones Geohistóricas. El doctor Daniel Lubovich, docente e investigador CONICET en la Universidad Nacional de General Sarmiento. La doctora Diana Kimgar, que es investigadora de CONICET en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Tecnologías y Desarrollo Social para el Noroeste Argentino. Al doctor José Ariza, que es docente en la Universidad Nacional de Catamarca. La doctora Virginia Mellado, que es investigadora de CONICET y desarrolla sus tareas en la Universidad Nacional de Quilmes. Y el doctor Iván Kach, becario postdoctoral de CONICET en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, sin robar más tiempo, ya que nos apremia, doy paso a que puedan avanzar ustedes con las reflexiones. Muchísimas gracias por formar parte de las nuevas voces de la democracia. Empiezo yo entonces, soy la primera. Bueno, buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Soy correntina, nacida y criada en Corrientes, una ciudad y una provincia con rasgos culturales muy conservadores y una cultura política también conservadora. Allí justamente los dos partidos que tuvieron mayor predominio en todo el siglo XX fueron dos partidos provinciales de corte conservador, el Partido Autonomista y el Partido Liberal. Pero para empezar, quisiera contarles en realidad acá una experiencia personal del año 1983. Yo tenía por ese entonces 9 años y estaba en 4º grado de la escuela primaria. Ese año una compañera nueva llegó al colegio, era una chica muy callada y la maestra nos sentó juntas, lo que hizo que de a poco nos empezáramos a hacer amigas. Habrá sido más o menos para esta misma época del año, porque faltaba poco para las elecciones, que darían el regreso a la democracia. Y un día ella me dice que estaba muy feliz porque con la democracia sus padres por fin podrían volver a su casa. Con la inocencia de la niñez y de no saber nada de lo que había pasado o estaba pasando en el país en esos años, le pregunté dónde estaban sus papás. Y sacó el recorte de un diario que tenía en su billetera. Era la foto de una cárcel con un cartel colgado por las rejas que decía "Libertad a los presos políticos". Me dijo que sus papás estaban presos, que eran presos políticos, pero con el retorno a la democracia los iban a liberar. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos organizarles una fiesta de bienvenida y así durante varios días, todos los recreos salíamos a conversar y a preparar esa fiesta. Imaginarnos lo que podíamos hacer, las guirnaldas que íbamos a colgar, la torta, etc. Un día me manda a llamar la maestra y me dice: Marimar,
Te prohíbo que vuelvas a hablar de eso con tu compañero. Sus padres no van a volver porque están muertos. Y luego hizo lo mismo con todo el grado, diciéndonos a todos que de ese tema no se podía hablar más. La abuela de mi amiga, ella vivía con sus abuelos, la sacó del colegio y yo no la vi más hasta hace algunos años que nos volvimos a encontrar. Yo, con 9 años y sin entender nada de lo que había pasado, no hablé más del tema. La maestra me había dicho que no se podía hablar de eso y eso me dio miedo. No se lo conté a nadie, ni a mi familia, no le pregunté a nadie, me quedé callada por mucho tiempo. Ya en la adolescencia y en plena democracia, empecé a conocer todas las atrocidades ocurridas durante la dictadura, todas las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, tampoco era un tema que se estudiara en el colegio, no formaba parte del contenido de ninguna materia, al menos en mi escuela, nunca. Y yo siempre me quedé con esas preguntas, el querer conocer el qué había pasado y el por qué. Y ese fue justamente uno de los motivos por los que me anoté en la carrera de historia. El interés por conocer ese pasado y comprenderlo, y también a la sociedad de la que formaba parte. Una sociedad, como les dije al comienzo, muy particular, con una cultura política marcada fuertemente con rasgos tradicionales y conservadores, cuyos cambios y transformaciones siguieron ritmos distintos a los del resto de las provincias argentinas, quizás mucho más lentos. Por ejemplo, algunos de sus representantes en el Congreso en 1983 fueron de los pocos que se abstuvieron de votar contra la nulidad de la ley de autoamnistía que habían sancionado los militares antes de dejar el poder para buscar su impunidad. Se tardó bastante, les diría, en Corrientes, más que en otros espacios, de hablar de todo lo ocurrido durante la dictadura. Por mucho tiempo se decía, acá no pasó nada, no fue igual a otros lugares, Corrientes fue y es una provincia tranquila. Sin embargo, en las últimas 2 décadas, los diferentes juicios que se fueron llevando adelante en Corrientes empezaron a desentrañar y sacar a la luz lo que había pasado. Y esa idea de que en Corrientes no pasó nada quedó totalmente dejada de lado. Justamente en este momento se está llevando adelante un juicio, el 10º creo, en la provincia, estando ya en las instancias de los últimos alegatos. La justicia, sumada a la memoria y al conocimiento de lo que pasó, está por fin haciendo aparición. Una construcción solo posible en democracia, donde podemos hablar sin miedos e investigar sobre ese pasado. En mi caso particular, estudiar en la universidad pública, haber tenido la posibilidad de hacer un doctorado con una beca de CONICET y trabajar de esto, que es lo que me apasiona, que es investigar sobre la historia política argentina, reconstruir ese pasado, pensarlo desde mi provincia y desde mi región, con sus identidades y su cultura política particular, tratando sobre todo de comprender, de entender, para poder entendernos. Y así, desde el lugar que me toca, hacer algún aporte que permita seguir transformando esta realidad y seguir trabajando por el sostenimiento de la democracia. Quizás sea, y esto lo pienso ahora, una forma de reponer esa fiesta que imaginé con mi amiga cuando tenía apenas 9 años en 1983 y que en ese momento no fue posible. Bueno, sigo yo. Bueno, más viejo que Marimar, yo en el 84 entré a la universidad a estudiar historia, así que voy a cumplir con la democracia 40 años en la, en la universidad. Yo estudié en Santa Fe en los años de la Primavera Democrática, viví después un tiempo en Neuquén y finalmente me instalé en Buenos Aires y hace muchos años, casi desde su fundación, trabajo en la Universidad de General Sarmiento, que queda en Los Polvorines a unos 35 kilómetros de la capital. Y entonces quiero hablar, ya, después de Marimar va a ser difícil, pero quiero hablar de alguna transformación particular en el conurbano en general. Cu- Cuando medimos nosotros la población de un país o una región, nos basamos en los censos. El censo 1980, que es el último que tenemos,
que da información acerca del fin de la dictadura y comienzo de la democracia, toda la provincia de Buenos Aires tenía 10.865.408 habitantes. Para el censo 2022, el del año pasado, fíjense qué casualidad, el conurbano solo tiene 10.865.182 habitantes. Es decir, que el conurbano tiene casi exactamente 300 habitantes de diferencia, nada, respecto a lo que tenía la población de toda la provincia en su momento. Esto da cuenta de eh, un crecimiento enorme, gigantesco, un poco más rápido que el crecimiento conjunto de la población argentina, un poco más lento que el de algunas provincias, sobre todo las patagónicas, pero un crecimiento muy significativo. Y un crecimiento que se dio, como ocurrió en estos 40 años de democracia, de una manera poco planificada, muy desigual. Por un lado, un crecimiento de los barrios populares, de los asentamientos; por el otro lado, un crecimiento de barrios muy opulentos y de countries o de urbanizaciones privadas. El conurbano es como una Argentina potenciada, ¿no? Muy, muy potenciada la riqueza, muy potenciada la pobreza, muy potenciada la desigualdad. Y uno puede decir que estos rasgos acompañaron rasgos de estos 40 años, donde, bueno, las promesas de mayor igualdad, las promesas de con la democracia se cubra, se come y se educa, no se cumplieron o no se cumplieron totalmente, y no se cumplieron para nada respecto a nuestra imaginación de la primavera democrática del año 84, 85, 86. Es una democracia que sin duda está en deuda con muchos de esos aspectos. Pero para elegir un elemento a destacar, tal como cumpliendo la consigna para la que fuimos convocados, yo quiero destacar el crecimiento del conurbano del sistema universitario. Ninguna universidad hasta el año 72, en el 72 se creó la Universidad de Lomas de Zamora, existía ya la de Luján. En aquel momento Luján quedaba más lejos, ahora el conurbano creció y está como más cerca del área del conurbano. De todas maneras, la Universidad de Luján, no sé si saben, se cerró en el 76, se volvió a abrir en el 83, pero en el periodo democrático, desde el 89 hasta hace una semana, se crearon en el conurbano 17 universidades. Algunas en el 89, algunas en el 94, varias en los años de kirchneristas y dos la semana pasada. Eh, por supuesto, también había sedes de la Universidad Tecnológica, y también, por supuesto, hay estudiantes del conurbano que estudian en la UBA, por ejemplo. Pero este desarrollo del sistema universitario en el conurbano fue sumamente significativo. Fue sumamente significativo porque, por ejemplo, estudios del año 2019, antes de la pandemia, muestran que del decil más bajo, es decir, de la población de menores ingresos de la región del conurbano, un 20% pasó por la universidad. Esto hace una diferencia gigantesca con cualquier periodo anterior. No tengo datos del día de la fecha, pero estimo que hay alrededor de 250.000 estudiantes universitarios en el conurbano, en las universidades nuevas del conurbano. En la Universidad del Conurbano, no las nuevas, sino en todas, incluyendo Lomas de Zamora. ¿Sobre una población de 10 millones de habitantes es mucho o es poco? Bueno, depende cómo se lo mire. La UBA tiene más de 300.000 habitantes para una población de 3 millones y medio. En ese caso sería poco. Lo mismo podríamos decir de la Universidad de Córdoba y demás, si nos fijamos en las ciudades o inclusive en las provincias. Ahora, desde el punto de vista de la estructura social del conurbano, esto es un cambio fundamental. Y son universidades a las que acceden, sobre todo en el nivel de grado, sobre todo sectores populares y sectores medios del conurbano. Los sectores altos normalmente estudian en universidades privadas o en algún caso en la Universidad de Buenos Aires. No digo que ninguno estudie en las universidades públicas nuevas de la región del conurbano. Entonces hay un cambio muy significativo. Esto quiere decir
hay que decir que esto es puro éxito. No, no es puro éxito. Hay muchos problemas de retención, la graduación es relativamente baja, pero de todas maneras, esta experiencia de pasar por la universidad entendemos que tiene frutos muy positivos. Tanto el fruto específico de la graduación, de participar de las clases, de investigaciones y demás, de la experiencia universitaria en sí, eh, aunque finalmente las personas no se reciban o demoren mucho tiempo más para recibirse, como de la politización en un sentido, el mejor de los sentidos de la palabra. No me refiero a la partidización, sino a cómo ciertos discursos, ciertas prácticas, como tomando dos movimientos importantes, el movimiento de derechos humanos y el movimiento feminista, cómo lograron expandirse en la región conurbano, gracias también a la presencia de las universidades. También, en muchos casos, hay una política cultural muy interesante que ha llevado música, teatro, cine, y más a poblaciones que de otra manera no hubieran. En el marco de una democracia que tiene muchas deudas, me parece que para la región conurbano, esta presencia de las universidades significa un cambio significativo, algo que en los años previos o a lo largo de buena parte del siglo XX no había ocurrido, y tenemos conurbano como una aglomeración masiva desde los años del peronismo. Entonces, me parece que este es un cambio significativo que festejar, aunque, por supuesto, no se trata de universidades perfectas, ni mucho menos, pero es un aporte muy, muy importante. Gracias. Bueno, a ver, creo que sigo yo. Bueno, eh, bueno, mi nombre es Adriana Kinga, soy de Jujuy, aquí nací, aquí me crié, bueno, aquí hice mis estudios primarios y secundarios antes de partir para Córdoba para realizar mis estudios universitarios. Yo me voy a referir primero como a experiencias personales que asocio con esos momentos de transición a la democracia. Recuerdo allá por ese día, me acuerdo muy patente, el 2 de abril del 82, yo estaba en primer año del secundario en Jujuy, y me acuerdo la preceptora entrando al curso y diciendo, hay que salir, hay que ir a la Plaza Belgrano, porque se recuperaron las Malvinas. Me acuerdo que salimos todos por un lado, porque estaba bueno salir de las aulas, ir para digamos, la calle, y una plaza era algo rarísimo, inédito en esos años de dictadura todavía. Y recuerdo esos momentos, la conversación después en el seno familiar, las críticas a todo eso, a lo que se podría avecinar. Recuerdo también, como otra escena, a fin de ese año, las marchas de madres, de detenidos y desaparecidos de Jujuy y familiares, diciembre del 82, como digamos, en espejo podría decir, pero con obviamente sus especificidades de lo que ocurría en la gran ciudad y en otras ciudades. Acá también, ¿no? Uno vivenciaba eso. Recuerdo eh, octubre del 83, el fervor por el triunfo de Alfonsín. Yo venía de un hogar radical, un padre muy alfonsinista, así que me acuerdo celebrando eso, las expectativas, como en toda la Argentina, cualquiera sea el origen político, la descripción, lo que era realmente eh, recuperar esa democracia. Y partí después, en el año 87, a estudiar a Córdoba, como muchos otros jóvenes de Jujuy, y estudiar una carrera que no era
precisamente historia, me inscribí y cursé en la Universidad Tecnológica Nacional, así que incursioné por las llamadas ciencias duras. Y recuerdo que en el año 88 fui al cine, ¿no? Estando en Jujuy, al estreno de una película que fue, bueno, para mí un antes y un después, fue muy importante, un antes y un después en mi experiencia personal, porque me decidió a inscribirme. La historia siempre me había gustado, no la tenía como un horizonte profesional, que fue la película de Miguel Pereira, un jujeño, y que se llama La deuda interna, ¿no? Que relata la historia de Verónico Cruz, o sea, está basado en la historia real, ¿no? Verónico Cruz, un niño de un pueblo puneño, eh, cuenta todas sus andanzas en la puna, como pastor, era un niño huérfano de madre, ¿no? Después, con los años, se sabría que también era huérfano de padre, porque su padre eh, es, digamos, una víctima también de la dictadura militar. Y la historia narra, el protagonista de que hace de maestro rural era Juan José Camero, y cuenta digamos, la amistad con ese maestro rural que le hace conocer el mundo, ¿no? El film lo muestra como alguien que estaba aislado, que se entera por el maestro su pasaje por las aulas de que su pueblo formaba parte de la Argentina también, y, y él añoraba conocer el mar, ¿no? Porque el maestro relataba, bueno, termina sí, de su historia, digamos, trágicamente, porque es uno de los tripulantes del crucero General Belgrano, así que nunca vuelve a su pueblo, y la historia cuenta cómo se entera mucho tiempo después del hundimiento de ese crucero y de la suerte de Verónico, porque no funcionaban una de las pocas radios que existía en el pueblo. Bueno, y digamos, esa historia, esa idea entre lo local, lo nacional, lo global, es una historia, digamos, de la marginalidad, de lo que no llega. La guerra llegaba a la puna, pero no, digamos, no los medios, no con la, digamos, misma velocidad que los medios de comunicación. A mí me marcó, en un punto me marcó con las temáticas que elegí, dedicarme a la historia política, dedicarme dentro de eso a una historia sociopolítica y de los habitantes de esas regiones olvidadas de Jujuy, ¿no? Y esa reflexión sobre cómo se articulan y atraviesan lo nacional, lo provincial, lo local, lo regional, que es algo que estamos en el interior y reflexionando historiográficamente, nos atraviesa a cada momento. Y con respecto, digamos, a la experiencia, a lo largo de las investigaciones que llevo adelante, siempre interpela la cuestión de la democracia, el horizonte, las tareas, digamos, inconclusas, las promesas inconclusas, las expectativas frustradas, por supuesto, como decía Daniel, es algo evidente, pero en ese balance el gran el capital que tienen esa recuperación digamos, de ese momento que de hace 40 años, que ahora en octubre debemos celebrar, y que nos interpela, como todo aniversario, junto con lo celebratorio, está la reflexión, ¿no es cierto? La reflexión que debemos hacer en aras de un balance y buscar caminos para cumplir en algún momento con lo que las expectativas que se tuvo. La democracia, o los momentos democráticos vividos en Jujuy, tuvieron digamos, sus puntos en común, los procesos convergentes con la nacional y especificidades, por supuesto. Jujuy venía de una tradición política de fuerte caudillismo popular, ya desde antes de la irrupción del peronismo, después encarnada en el movimiento popular jujeño del año 50, con
cuando se recupera la democracia, encarnada también en figuras como caudillos populares como Snoopek, pero fue una sociedad que, como todas, atravesó, ¿sí?, los desafíos, los grandes desafíos de la década de los 90. También, como en muchas partes del país, los jujeños, o una mayoría de jujeños, convalidaron con su voto las políticas de desempleo, de congelamiento salarial y de retirada de la responsabilidad social del Estado, con las secuelas, con las grandes secuelas y los grandes conflictos desatados. Todos recordarán, ¿no?, la irrupción de la figura de Pedro Santillán, la misma Milagro Sala en ese contexto, y hoy en día Jujuy y cada, digamos, localidad con sus especificidades enfrentan las mismas encrucijadas que el resto del país, y la sociedad es interpelada, ¿sí?, eh, eh, frente a los desafíos de la democracia, las promesas incumplidas y las grandes expectativas que debemos tener siempre como horizonte, ¿no? Y el parteaguas de lo que fue la dictadura militar como un lugar al que obviamente nunca podemos ni queremos regresar. Al final, tomando también lo que decía Daniel, más allá del momento que atravesamos y de esas expectativas incumplidas, es algo muy notorio la integración de las regiones de Jujuy de la mano de la educación. Hay sedes universitarias en cada, digamos, departamento de Jujuy, sedes en la Puna, ¿sí?, que la educación pública apostando a esa integración con resultados promisorios y concretos. Bueno, muchas gracias. José. Bueno, buenas tardes. Yo soy José Ariza, catamarqueño, como decimos aquí, nacido y criado. O sea que toda la vida estuve en mi provincia, tengo 58 años y evidentemente soy el más mayor de todos. A mí la guerra de Malvinas, el 82, me encontró cursando el último año de mi secundaria y personalmente me reivindico como alguien de la generación Malvinas porque marcó prácticamente toda mi existencia, eh, porque para nosotros Malvinas fue la evidencia de una gran mentira, ¿no? O sea, nosotros, así como cuenta Adriana, que salimos a las calles a despedir, digamos, a celebrar primero la recuperación de Malvinas, luego hicimos grandes movilizaciones para despedir a los soldados, colectas. Bueno, Catamarca es una provincia muy atravesada por la religiosidad, entonces, bueno, estaba muy fuerte, muy presente la iglesia también. Yo en esa época era un militante de las Juventudes Católicas, que era el único espacio de sociabilidad que teníamos los jóvenes, digamos, donde íbamos a encontrarnos, a pasar el tiempo. En mi caso, creo que con la excusa de la religión, es decir, buscábamos otro tipo de intereses, ¿no? Bueno, esa situación fue un despertar, digamos, de la derrota de Malvinas fue un despertar. La militancia católica nos había construido esta idea de la solidaridad como una herramienta para, bueno, para mejorar la sociedad, y el despertar democrático fue muy fuerte, por lo menos en la experiencia que nosotros tuvimos. En el 83 yo ingreso al primer año de la universidad, eh,
ingreso a Catamarca a estudiar historia porque yo quería estudiar ciencias políticas. Malvinas justamente me había acercado a la idea de la política. También era militante en un centro vecinal y el presidente del centro vecinal era peronista y me había prestado algunos libros que yo llevé en el largo camino de Catamarca a Bariloche. En esa época duraba un día y medio el viaje, entonces, bueno, tenía que leer algo. Nuestra generación es muy cercana a la cultura de la lectura. Entonces, ese combo, digamos, hizo que me interese mucho la política. Entré a estudiar historia por un mal consejo de Arturo Jaureche. Jaureche decía que la historia es la política del pasado. Que, bueno, estudié, no me arrepiento, creo que es una pasión, bueno, que me ha definido. Y también la política, porque justamente esa primavera democrática y más en la universidad me hizo que abrazara las causas populares y militara. Yo toda mi vida universitaria estuve activo, me tocó pertenecer a una agrupación que perdíamos, salíamos siempre terceros, también hicimos algunas alianzas, integré consejos directivos que me permitió, por ejemplo, cambiar planes de estudio. Catamarca es una sociedad muy conservadora. La universidad nuestra pertenece a ese grupo de las universidades creadas en el 72, con la idea del plan Taquini, de descentralizar los grandes núcleos urbanos a fin de, bueno, desmovilizar a las juventudes. Y en vez de la universidad promocionar el desarrollo, que era uno de los objetivos liminares del plan estratégico que se había hecho en ese momento, la universidad se catamarqueñizó, es decir, se hizo conservadora justamente en la dictadura militar. Nosotros no tuvimos un gran aporte, digamos, en ese sentido, aun cuando varios de sus rectores y sus decanos han formado parte del staff político. Entonces, como jóvenes, en los 80, en el 83, 84, nos preguntábamos cómo hacer democrática una sociedad que no tenía tradición democrática, porque lo que le cuenta Adriana o lo que contó Marimar respecto del conservadurismo, bueno, a nosotros también nos pasa, estamos atravesados. Piensen que gran parte de nuestra historia ha sido gobernada por familias políticas y que el poder siempre ha circulado en torno a esas familias políticas y quienes participan activamente de la política lo hacen en carácter de clientes, digamos, ¿no? O sea, a las instancias de poder no llegan por la libre organización, como pensarían los socialistas, digamos, al principio del siglo XX, sino llegan por los entramados familiares, por los arreglos o por algún tipo de vinculación clientelar. Entonces, esta primavera democrática generó un caldo de cultivo hacia la participación, hacia la dinamización de las relaciones sociales. Y hay una promesa que es anterior a la democracia, que es la del desarrollo. La marginalidad geográfica de Catamarca la llevó también a una marginalidad económica y nuestra sociedad en muchos sentidos se sentía frustrada. Entonces había otra pregunta rondando ahí en el aire en esa primaria democrática, y el desarrollo para cuándo, ¿no? ¿Cuándo nos pareceremos a los porteños? Digamos, ¿cuándo tendremos los bienes materiales que tienen los porteños? En esa primera etapa de la democracia, a nosotros nos tocó justamente un gobierno de familia de fuerte tradición, podríamos decir, conservadora del poder, endogámica, que estalló con el caso María Soledad, ¿no? Ahí en el caso María Soledad, que fue el primer femicidio, digamos, cometido en la Argentina, que generó una conciencia y una reacción popular hasta ese momento inédita, si se quiere, por ese tipo de situación,
hizo que se debilitase fuertemente el gobierno. Carlos Menem no tuvo otra opción que intervenir a su aliado político, y en las marchas del silencio, que fueron multitudinarias, se condensó esa idea de democracia popular, de participación, de asambleísmo, de decisionismo popular, que seguramente nos iba a llevar hacia una sociedad más abierta, más plural, más democrática, menos contaminadas de esas características de la sociedad tradicional, no democrática, o democrática formal, si se quiere, y nos abriría la puerta al desarrollo, ¿no? A ese tan ansiado desarrollo. Bueno, lo que resultó es una frustración, porque el gobierno que sucedió, podemos decir que en estos 40 años nosotros hemos tenido gobiernos de coaliciones, ¿no? El peronismo fue una coalición primeramente, luego el radicalismo formó otra coalición, y en esta última etapa también una coalición, pero con fuerte presencia de los partidos tradicionales dominantes y bueno, de cabezas familiares, ¿no? O sea, esto. Entonces, eso no pasó. El Frente Cívico reprodujo el modelo político anterior, con con algún tamiz, digamos, con algún barniz un poco más democrático en las formas, pero igualmente cerrado, igualmente de reproducción endogámica. Y la minería, que era nuestra gran esperanza, desde los años 50 por lo menos, terminó en manos de los conglomerados extranjeros. Nosotros no vimos ese ansiado de desarrollo. Digamos, fue multimillonaria la renta de esas empresas, y las pérdidas para nuestro pueblo también fueron significativas. A tal punto que eso fue una crisis hacia los años, hacia la primera década de este siglo XXI, que aceleró el desgaste del Frente Cívico y dio lugar a una nueva coalición política. Entonces, digamos, en lo personal, y creo que socialmente, para nosotros la democracia ha significado esa frustración, que tuvo un momento de gran participación social, no articulada por las organizaciones tradicionales, o sea, por los partidos políticos, la CGT o algún tipo sino eh, espontánea, pero que no se materializó en una nueva forma de organización, que haga de fiscal o de vigilia de esas consignas, de esas demandas, que para fines de los 80 era ya una demanda de naturaleza histórica. Hoy Catamarca, digamos, tiene, quizás como todo el país, una participación nominal, en el sentido de que la gente adhiere a los partidos políticos, pero no existe lo que había, por ejemplo, en las universidades. No hay dos o tres listas. En muchos de los centros de estudiantes hay una sola agrupación en esta primaria democrática en todas las facultades. Nosotros en ese momento teníamos 6, ahora tenemos 7 facultades. En ese momento había por lo menos 3 listas que representaban el radicalismo, el peronismo, o un aglomerado ahí del Partido Intransigente Democracia Cristiana y la izquierda, ¿no? Hoy es de un solo color, y bueno, en ese sentido la participación juvenil es muy baja, que es además un reflejo de la baja participación de la sociedad en los asuntos públicos. Y mi hipótesis es que esto tiene que ver justamente con las formas en que los partidos, las organizaciones sociales, políticas, influyen y disciplinan al conjunto social. O sea, ¿para qué participar si no hay solución, ¿no? Esto creo que es la experiencia que tengo en estos 40 años de democracia. Y a la vez
agradecerle a Marcela y al Instituto de Mar del Plata de permitirme participar en este encuentro tan federal y bueno, ver a algunos de mis colegas que leo maravillosamente para cotejar con la realidad catamarqueña. Gracias. Bueno, ahora creo que sigo yo. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Marcela, por la invitación a este panel, que la verdad que estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, yo soy Virginia Mellado, soy socióloga, después hice mi doctorado en historia, o sea que en realidad mi primer amor fue la sociología, aunque nunca la he dejado. Soy mendocina y bueno, vengo estudiando la democracia, el proceso democrático desde que me recibí. Bueno, y en este ejercicio que nos planteó Marcela bueno, de ver los logros y, digamos, las deudas de la democracia, yo no me posicioné en la niñez. La verdad que tengo pocos recuerdos de todo ese momento de los 80. Solamente creo que lo que más me viene a la cabeza es el fervor que despertaba, el fervor popular que despertaba Alfonsín, porque una vez mi mamá me llevó a una fiesta de la vendimia y él fue a hacer la visita y bueno, y recuerdo los pañuelos blancos y bueno, esa emoción, pero no tengo otros recuerdos, pero sí, es verdad que cuando Marcela nos planteó este ejercicio, se vino otro momento importante, que fue la crisis del 2001. En la crisis del 2001, en diciembre, yo estaba, eh, iba a recibir mi diploma de socióloga. Y bueno, me tocó el acto de colación, fue el 8 de diciembre, unos días antes de que estallara el corralito. Y recuerdo que bueno, tuve que dar un discurso adelante de todos y estaba bastante conmovida porque la verdad que era un momento de una crisis terminal. Y bueno, ahí fue cuando planteé un poco, pensé de estudiar la clase política, ¿no? ¿Qué había pasado con esa democracia y en algún punto por qué era esa idea tan clara de que se vayan todos, ese eslogan que se había hecho muy popular y que hoy día lo volvemos a retomar con lo que está pasando en la actualidad. Y bueno, a partir de eso pude hacer ese discurso en donde puse, justamente me acuerdo que fue muy importante poner el papel de las ciencias sociales como, digamos, como centro para poder reflexionar sobre nuestra propia práctica y sobre nuestro pasado, y algo que también hoy día desgraciadamente se ha perdido, pero bueno, la centralidad de las ciencias sociales y bueno, también la centralidad de la democracia. En esos días, después de que di el discurso, fue cuando se pasaron por el Ejecutivo muchos presidentes y bueno, pero en definitiva lo que quedó en claro en esa crisis es que la democracia había venido para quedarse y terminaba siendo la solución para ese momento de crisis, como lo ha sido para después. ¿Qué encontré? ¿Qué pude hacer de esa pregunta digamos que fue muy clave en el momento de que me recibí? Bueno, de ver esa clase política, de poder estudiarla, de poder ver de dónde venían esos políticos, por qué era la idea del que se vayan todos, y bueno, por ahí ver un poco los matices, si bien José ha marcado un poco, y Marimar también, las características conservadoras de las provincias del norte. Yo estudié el caso de Mendoza y bueno, y lo que pude ver era que en definitiva lo que nos dejaba la democracia era también la opción de decidir, ¿no? Y que la democracia nos había permitido sacar a los gobiernos que teníamos la idea de que no habían sido buenos, y había habido una renovación, esa idea de que había una especie de casta o de oligarquía, etcétera. Yo cuando me puse a analizar los perfiles sociológicos, al contrario, veía que en muchos casos la democracia argentina había sido una especie de tumba de muchas élites que justamente, y cuando lo vemos también desde Buenos Aires, creo que también se ve muy claro que hay un recambio posible. Entonces,
digamos, si tengo que pensar en los logros de la democracia y gracias a ese proyecto que se pudo crear en una coyuntura muy particular de pensar un momento, digamos, de fin, ¿no? En algún punto, pude ver que en definitiva la democracia, a pesar de sus falencias, tiene una cuestión que sigue funcionando y creo que es su principal logro, que es que nos permite seguir, digamos, ha podido sobrevivir a una serie de crisis y ser la forma de gobierno que sigue aún vigente y que creo que nadie ha puesto en duda. Si bien en algún punto han habido expresiones autoritarias, etcétera, sigue estando el mecanismo posible para poder renovar las autoridades, ¿no? Y bueno, y con respecto a las deudas, creo que también la experiencia de investigación de todos estos años, porque bueno, esa tesis fue financiada gracias a una beca del CONICET y después pude entrar a la carrera y poder seguir avanzando con estos estudios sobre la década del 80 y el 90. Bueno, y también en parte en el año 2020, cuando en algún punto la crisis del COVID llevó a que nuevamente las ciencias sociales se tuvieran que poner al hombro para salir a pensar lo que estaba pasando con una sociedad que estaba asediada, digamos, por una pandemia que tuvo características únicas. Bueno, armamos algunos proyectos PISAC, en uno sobre todo que fue el que creo que fue el que más me marcó, uno que trabajaba sobre las políticas de asistencia a los hogares y a las empresas. Y en ese proyecto fue muy interesante porque trabajé temas que yo siempre había estado dedicada a la historia política, a la historia de los partidos políticos, había podido ver las crisis políticas y sus sucesiones, pero esta vez pude adentrarme un poco más o ponerme el rol de socióloga, de esa profesión que había elegido en los años 90, cuando me interesaba ver cuáles eran los efectos de las políticas de neoliberales y el desempleo que tocaba a mi familia y a muchos de mis conocidos. Bueno, fue muy marcado ver a través de una serie de entrevistas, hicimos alrededor de unas 80 entrevistas a beneficiarios del IFE, y bueno, y fue muy impresionante para mí, que no había trabajado específicamente con los sectores populares y con los temas vinculados a trabajo, a informalidad, a pobreza. Bueno, ver que había una cantidad infinita de gente que estaba en condiciones de supervivencia, y realmente, bueno, ponerse en los pies, en los zapatos de esas personas fue muy difícil desde el punto de vista moral como investigadora. Y entonces creo que cuando uno piensa en las deudas de la democracia, pienso en todas esas personas que no son estas 60, 80 entrevistas que hicimos, sino hoy día las estadísticas nos muestran que son muchos más, cerca del 50% de la población. Un número que como visto como número muchas veces nos desencarna de las verdaderas trayectorias, pero que realmente, bueno, cuando nos ponemos a ver, es gente que realmente necesita del Estado, que creo que el Estado se tiene que ser presente, y que justamente lo que mostraban esas entrevistas es de que esa gente, si no estaba, si el Estado no los ayudaba, estaban, digamos, prácticamente perdidas. Bueno, una de las cuestiones que me parece que fue clave, sobre todo, fue pensar en la importancia de la informalidad, de ver que prácticamente cuando cruzamos esos números con la realidad mendocina, veíamos que en las zonas rurales, por ejemplo, había más del 50% de la población económicamente activa con trabajos informales. Eso descendía un poquito en el Gran Mendoza, pero de todas maneras el sector informal es cerca del 40%, y eso no ha cambiado en los últimos 2 años después del 2020. Así que creo que lo que puedo
pensar desde de todas estas experiencias es que si bien la democracia pudo lograr ese efecto de venir y quedarse, de ser el mecanismo elegido que nadie cuestiona, y que nos permite en algún punto seguir pudiendo elegir, ¿no? A pesar de que muchas veces las opciones no sean las mejores, pero el mecanismo mismo del voto creo que es sumamente importante. Por otro lado, la deuda de la exclusión, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el aumento de la pobreza, con la informalidad y con la falta de un modelo económico que permita incluir. Creo que en ese sentido es la deuda mayor que yo veo a partir de mi experiencia de investigación. Así que bueno, les agradezco muchísimo por este ejercicio, porque en realidad es combinar también lo que nos fue pasando en nuestra historia con nuestros temas de investigación, con nuestro trabajo, que siempre hacemos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno, que ahí van los últimos 5 minutos, ya se escucha acá el barullo de toda la gente llegando al acto de cierre. Estás muteado. Estás muteado, Iván. ¿Ahí? ¿Se me Ahí escucha? se escucha. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, en primer lugar quería agradecerle a Marcela y a la gente del instituto por invitarme a este encuentro. La verdad que seguí todos los testimonios con mucho interés. Bueno, lo que puedo decir yo con respecto a la democracia, la relación mía y de mi provincia con la democracia, en primer lugar, básicamente es que, bueno, yo nací unos meses antes de que volviera la democracia a nuestro país. Y si no hubiese sido por eso, yo no viviría en mi provincia, básicamente, porque yo no nací en Córdoba, sino que nací en España, porque mis padres se fueron exiliados durante la dictadura. Así que si no hubiese vuelto la democracia, yo no hubiese vivido nunca en Córdoba, me parece. Bueno, después con respecto a temas que yo he investigado con respecto a la democracia, Virginia me recordó también mi época de estudiante de grado. Yo estudié comunicación social y por ese momento, cuando yo tenía que decidir el tema de tesis, estalló el conflicto de la 125 entre el gobierno nacional y el sector agropecuario. Y yo como estudiante de comunicación me llamaba la atención en Córdoba el posicionamiento tan fuerte y tan a favor de todos los medios de comunicación, o por lo menos los medios grandes y medianos, el alineamiento total con las patronales agropecuarias, ¿no? Entonces, lo que empecé a estudiar para la tesis fue justamente ese, digamos, el alineamiento de los medios de comunicación con el discurso de las patronales agropecuarias. Y en ese sentido me parece que hasta ese entonces era una deuda de la democracia la cuestión de la democratización de los medios.
de comunicación, ¿no? Y en ese sentido me parece que ese parteaguas que significó el conflicto con las patronales agropecuarias, también sirvió como una oportunidad para un avance en el sentido de pensar en los medios de comunicación, pensar en cómo actúan los medios de comunicación, pensar en los intereses de los medios de comunicación. Y creo que en general, en la sociedad ha habido un avance respecto a la conciencia que se tiene sobre eso, ¿no? Sobre los medios, sobre cómo actúan, sobre los intereses. Y ha sido, me parece, bueno, un avance, por supuesto, para nuestra democracia, que sin duda tiene muchísimas falencias, como ya han marcado acá otros colegas, que no las voy a repetir, pero que bueno, es lo que tenemos y hay que seguirla defendiendo, hay que seguir defendiéndola siempre, digamos. Bueno, no tengo mucho más para decir, solo volver a agradecer a los organizadores, a quienes me invitaron y a ustedes que me están escuchando. Bueno, María del Mar, Daniel, Adriana, José, del Ministerio de Virginia, Iván, muchísimas gracias por participar de esta muestra, muchísimas gracias por formar parte de las nuevas voces de la democracia y los invitamos a que en la web del INU también puedan seguir todo lo trabajado, todo lo que se está viviendo por acá y que bueno, también puedan formar parte un poquito de ese sentimiento. Muchísimas gracias por su participación, de verdad, y bueno, nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Sí, muy bueno, gracias. Gracias por la invitación. Bueno,